Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola Fabio, buenas tardes. Todo bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en The Chat. Estamos felices de contar contigo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Claro que sí. Bueno, como sabes, la idea de este programa es conocer a Mercedes Tarrazón, no en el mundo profesional, donde ya la conocemos muchísimo, sino más bien un lado más personal. Así que la primera pregunta que tenía para ti es, cuéntame por qué elegiste este lugar, el Hotel Meliá Castilla. No, es un poco especial el argumento. Realmente yo os hubiera propuesto el Jardín Botánico de Madrid, que es una preciosidad y es un remanso de paz. Pero estamos todos en el hotel por el Congreso del Club Español Iberoamericano de Arbitraje y por sostenibilidad lo más inteligente era buscar un espacio verde en el hotel y estamos en el jardín del hotel. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cuéntame una pregunta muy importante, que es, ¿qué cosas que suceden en la práctica arbitral te enojan particularmente? Yo no usaría el verbo enojar, porque como árbitra tienes una función de objetivizar y de mirarte las cosas con una distancia. Pero hay dos cosas que hacen el arbitraje especialmente ineficiente y en la que los abogados y abogadas tienen mucha responsabilidad. Una es cuando los testigos no dicen la verdad. Sí. Eso no ayuda a nada. Y tampoco ayuda, o sea, hay que pensar bien cuánta documentación hay que aportar, porque muy a menudo hay un exceso de documentación. Y ya no hablo cuando hay documentación repetida. Yo cuando hay documentación repetida, en el laudo les pongo documento CX, ¿no? Acompañado también como C, tanto C. Claro que sí. Sí, la verdad que ese tipo de cosas al menos molestan un poco. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y cuéntame, ¿a quién consideras como tu maestro, mentor? ¿Quién te genera mucha admiración en la práctica arbitral? Mira, yo la verdad maestros o mentores no he tenido porque inicié toda mi carrera sola y con mucha lectura y mucho estudio, mucho convencimiento. Pero una persona de la que aprendí mucho, que está fallecida, es Robert Briner. Durante la época en que yo fui miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, parte de esa época al inicio, Robert Briner era el presidente. Y él tenía la costumbre de invitar dos miembros a almorzar antes de las sesiones y así iba trabando una relación más personal y conociendo más a los miembros de la Corte. Y en varias ocasiones, en eso, cuando me tocaba a mí, no con otro miembro, ese almuerzo, faltó el otro miembro por un problema de avión o por lo que fuera, no llegó. Y entonces fueron comidas muy bonitas, porque, claro, yo le comentaba mi práctica, cómo lo había hecho, él me explicaba, me razonaba cosas, y fue muy enriquecedor, fue profundamente enriquecedor. Entonces, no sé si es un mentor, pero es una persona de la que hay muchas cosas y muchas reflexiones que me han servido mucho. Qué bonito, qué bonita anécdota. Y vinculado a eso, cuéntame o cuéntanos, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido para tu práctica arbitral o tu práctica como mediadora? Mira, te lo diría en el caso de arbitraje y no es tanto un consejo directo, sino una situación que fue como un gran consejo. Fue precisamente en una sesión plenaria de la Corte y estábamos discutiendo una recusación. Presidía Robert Briner y el motivo de recusación, no voy a entrar por supuesto en ninguno de los detalles confidenciales, el motivo de la recusación era que el árbitro contra el que se presentaba la recusación había escrito un artículo sobre la cuestión. Y entonces, la verdad, como sabéis, las recusaciones en la CCI hay dos aspectos, que esté dentro o fuera de plazo, y después el fondo. Y ahora no lo sé, imagino que también, pero en aquella época primero se trataba el plazo, pero aún así se trataba el fondo de la cuestión, se reflexionaba sobre eso. Esa recusación estaba fuera de plazo porque el artículo era anterior a la designa de confirmación del coárbitro, con lo cual no podían haber sabido en el momento en que se presentó el nombre, se les presentó a las partes el nombre de esa persona. Pero fue muy interesante porque hubo varias intervenciones. Claro, notabas ahí el interés personal, o sea, comprensiblemente humano del que lo decía, ¿no? Y decía, ¿cómo va a ser que no podamos escribir? Y eran profesores universitarios o personas que han escrito mucho, etc.
Y de repente yo tenía pedida la voz, pedida la palabra, pero antes que yo hablaba justo un señor que estaba sentado al lado mío, que era un representante de un estado africano. Y el señor se levantó y muy serio dijo: la libertad de expresar las ideas es un derecho fundamental y por esto no se puede penalizar a nadie. Claro, era un argumento superior a todos los que se habían oído. Cuando Robert Briner me dio la palabra a mí, yo decliné hacer uso y los demás que habían pedido la palabra después de mí también declinaron. Y es recordar esos valores superiores que hay que tener siempre presente de profunda libertad, de profunda independencia y alejarte del todo. O sea, la independencia es también eso. Qué lindo. Recuerdo esa sesión con mucho cariño. No, muy conmovedor, muy entrañable. Y vinculado a eso, ¿cuál es el mejor consejo que tú le has dado a alguien en la práctica de su profesión? No sé si es el mejor, pero yo siempre les recomiendo que trabajen sus debilidades. Y lo recomiendo a todos, es decir, a todas. Es muy importante. Hay cosas que se nos dan bien de natural, sí, y eso lo trabajamos siempre. Pero también aquellas que pensamos que se nos dan menos bien, si las trabajamos y las fortalecemos, nos hacemos más fuertes y superiores. Totalmente. Sí. Y si me permites, yo no tengo mentoradas formalmente, pero sí es cierto que muy a menudo abogadas más jóvenes que yo me piden comentar cuestiones o tal. Y siempre les digo que no se olviden de ser felices. Qué bonito. No, la verdad que me quedo con esos consejos. Ahora una pregunta quizás un poco más graciosa. Si pudieses tener un superpoder arbitral, ¿cuál sería? Imbuiría algunas partes de sentido común y algunos equipos legales de sentido común. Está bueno, la verdad que sería muy importante a eso. Dicen que el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. Así que, y cuéntame, si no te dedicases al arbitraje, ¿qué es lo que harías? Haría las otras actividades que hago, ejercer como abogada y llevar mediaciones. Porque en el mar del arbitraje navegan buques de todos los tamaños, grandes despachos que son transatlánticos, barcos de todos los tamaños, pero mi despacho es un velero. Entonces, para llevar arbitrajes necesito tener también la independencia económica de no depender de las designas de arbitrajes, y eso para mí es algo muy importante. Francesco Carneluti, el procesalista italiano que tiene varios tratados muy conocidos, tiene un libro menos conocido al final de su carrera que es Controvento, y allí describe 7 defensas suyas y en un momento dado explica la labor del juez. Dice que el juez es un ser sublimado, que está por encima de todo, que tiene que estar por encima de todo, ser profundamente libre, porque no tiene a nadie por encima de él. Y claro, esto en judicatura es relativo porque hay apelaciones y hay ulteriores instancias, siempre hay la decisión final del Tribunal Supremo, ¿no? Pero en cambio en arbitraje es así, Entonces esa profunda independencia interior, libertad de dictar el laudo que creo que de dictar, con independencia de si... Que no digo que los demás árbitros no lo hagan, y por supuesto lo hacen, pero en mi caso yo creo que me gusta tener la práctica así, ejerciendo como abogada, que lo disfruto muchísimo, ejerciendo como mediadora, que lo disfruto muchísimo, y teniendo designas como árbitra, que las disfruto también muchísimo, pero de las que no depende ni el funcionamiento de mi despacho ni mi economía. Qué bonito. Y cuéntame, ¿cuál es el mejor libro arbitral y el mejor artículo arbitral que has leído? Libros y artículos de arbitraje muy buenos hay muchos. O sea, por supuesto para la práctica, Redfern y estos que todos conocemos. Pero hay uno que me gustaría citar especialmente porque yo que me hice toda la formación y la carrera, digamos, sola, sin estar en un despacho más grande y todo eso, Charles Charson, que es un profesor de París, tiene un libro que es La noción del arbitraje. Y allí analiza las funciones del árbitro desde los aspectos metodológicos, los aspectos de fondo. Y aunque es un libro que
por las citas legislativas está totalmente superado, digamos, porque ya se han derogado esas leyes y hay otras que las sustituyen. En cambio, todo el razonamiento para mí sigue siendo válido y es un libro que recomendaría esta francesa. Y después, un artículo, bueno, hay muchísimos, pero hay uno que me gustaría especialmente citar, que es de Josefa Sicar Mirabal, que es The Presidential Value of International Arbitral Awards, o algo así parecido. Y allí ella trabaja, o sea, analiza, ¿no?, el valor del precedente, si pueden ser precedentes los laudos arbitrales. Ella entrevista a varios árbitros, primeras figuras que ella arbitras, que cada uno le dice si los cita o no lo cita y por qué lo hace. Y la conclusión a la que llega Josefa, que es también, por otro lado, el propio reglamento CIADI, que dice que lo que es binding, que lo que es vinculante es para las partes un laudo, y hablo de laudos que se hacen públicos. La conclusión de Josefa Sicar Mirabal es que no es vinculante. Claro, esto es algo que creo que conviene releer hoy en día, cuando todas las instituciones, en aras de la transparencia, que es un valor altamente recomendable, están promoviendo y se está pidiendo desde la comunidad arbitral publicaciones de laudos anonimizados y demás, pero recordemos esas reflexiones y recordemos que es que cada laudo es en un contexto y el tribunal arbitral ha visto unas cuestiones que no generan precedente arbitral en el sentido de norma citada. Qué bonito. Mercedes, muchísimas gracias. Me ha encantado y creo que a todo el SEA le va a encantar escucharte. Ha sido inspirador, fascinante y nos ha encantado conocer más de Mercedes Tarrazón fuera del ámbito profesional. Así que no me queda más que agradecerte una vez más en nombre del capítulo norteamericano del club, bueno, del SEIA ahora, así que reiterarte nuestro agradecimiento. Soy yo la que te agradece el esfuerzo a ti, Fabio, y la coordinación para poder hacer esta entrevista hoy y, por supuesto, la invitación al capítulo. Muchas gracias.